Primero fue Estados Unidos, después Canadá, con todas estas disputas con México sobre el Tratado de Libre Comercio y bueno, lo más desafortunado de pronto parecería la respuesta que da el gobierno federal ante estos problemas. Termina enfrentándolos con dichos, termina enfrentándolos con canciones de Chicoche. ¿Es este el camino adecuado para poder solucionar los problemas que tiene el país? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Hola Magda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, qué gusto saludarte, buenas tardes. Raúl, te saludo. Voy a leer un pedazo de la columna de Salvador Camarena hoy en el periódico El Financiero. Y me parece que de ahí nos podemos partir, Víctor. Adelante. Sobre este asunto. Dice, no queda sino rendirse ante la valentía de López Obrador, ponerse de pie y aplaudir la heroica forma en que respondió la formalización de las quejas por incumplimiento de compromisos internacionales con la canción de Uy, qué miedo, que no deja dudas sobre el nacionalismo de nuestro presidente. Qué privilegio vivir estos tiempos, coincidir con un mandatario tan bravío como sagaz. Hay que pellizcarse para comprobar que no es sueño, que la providencia nos puso en el mismo tiempo y espacio en el que nuestro maciosar tabasqueño pone en su lugar a los Estados Unidos. A ver, y lo tomo porque es ignorante, es sagaz, es intrépido o nos está llevando al desfiladero, ¿sí? Y hay muchas visiones de este tema, Víctor, ¿sí? Un presidente que, bueno, sin duda tiene presente el tema del nacionalismo, que él quisiera y muchos mexicanos quisiéramos que tuviéramos la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia en muchos de los temas. Sin duda en eso el presidente debe tener razón. Pero aquí la pregunta es si la forma en cómo se ha venido desarrollando este tema es lo correcto. O como dice Salvador Camarena hoy en su columna, si el presidente no le importa. No le importa cucar, reírse, burlarse con esa risa socarrona, ¿sí? Y que los que se pongan a temblar sean los tomateros, sean los aguacateros, sean los agroproductores que exportan sus productos a los Estados Unidos ante una situación donde el presidente parece burlarse. A ver, Víctor, ¿cómo lo ves? A ver, Raúl, perdón. Tú lo has reflexionado y lo has comentado en otros espacios similares a este. El presidente, y lo retomo de lo que tú has dicho, el presidente tiene un auditorio, tiene un target, como se dice, un objetivo, que es a donde van destinadas las mayorías de sus mensajes. Mensajes que no siempre nosotros, digamos los que formamos parte de la comentocracia y de ese mundo de la opinión y del periodismo, estamos de acuerdo, ¿no? O somos susceptibles a ese tipo de mensajes. Pero el presidente le habla a quien le quiere oír y a quien admira lo que dice. Y en esta línea no me extraña, pues esa especie de burla que para mi gusto, pues poco serio, claro, ante una situación que puede ser muy grave en toda la extensión de la palabra. Finalmente se está pues mofando un poco de lo que pudiera ser el peligro que representan los Estados Unidos en nuestra relación, hablándole a un ciudadano que por idiosincrasia tiene muchos antecedentes negativos en la relación con los Estados Unidos. Eso está claro. Lo que sí también me queda claro es que estamos ante un asunto muy delicado que dista mucho de la ideología o de esos, incluso de la política. Estamos ya en el terreno de los negocios, de los dineros, de los intereses, en donde la verdad los gringos se pintan solo para eso. Y mucho me temo que a la hora que lleguen las discusiones podríamos salir muy mal parados y las consecuencias serían pues bastante complicadas. Comentario. Sí, a ver, y ese es el tema, ¿no? ¿Realmente al presidente le interesa el tema? Pareciera que no. Pareciera que no. Entonces, a ver, aquí lo hemos dicho muchas veces, no hay que tomar tan en serio lo que el presidente dice y hace en las mañaneras. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿sí? A veces pareciera que, como esa frase que utilizó alguna vez al llegar a la mañanera donde dice, sí, y lo bueno es lo peor que se va a poner. ¿Te acordarás de esa llegada? O dices, a ver, espérame, ¿sí?
el presidente aparente dice hay que cuidar la investidura, ¿sí? Claro. Sin embargo, con estas cosas, pues parece que no es cuidar la investidura. ¿Qué espera un país de un magnatario, de un dignatario? ¿Qué espera un país de su presidente, de su ejecutivo? ¿Sí? Esperas certidumbre, esperas políticas claras, esperas que te hable con la verdad, esperas que no use mentiras, esperas que te dé certidumbre a la inversión, que nos dé seguridad a los mexicanos, pero pues no, parece que no es exactamente el interés del presidente. Tú lo has dicho con claridad. El presidente le habla, sí, digamos, a esta base de simpatías, donde dice y donde ven que seguramente, mira, el chiquito se le está poniendo al tú por tú al grandote, ¿sí? Pero no se toma en cuenta que ese grandote, nuestro comercio depende en más del 85% con eso, que compartimos 3,000 kilómetros de frontera, que tenemos una interrelación, sí, de todos los días, porque hay más, la ciudad más importante en número de habitantes es de mexicanos, está en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de situación, sí, la verdad es que sí debe ser preocupante, más allá del chistorete, más allá de estas anécdotas que estamos comentando. Me parece que esta forma de burlarse quizás de esta controversias que están llamando los Estados Unidos y Canadá a México, primero estas consultas, y si en 75 días no se resuelve nada, se instalará un panel de controversia donde se pueden decidir muchas cosas, ¿sí? Sanciones que sí nos pueden pesar a la economía, insisto, a los del aguacate, a los pescadores, a los que venden tomate, a los que venden naranja, a los que todos estos agroproductores que hoy venden muchos productos a los Estados Unidos. Y eso sí nos pega, Víctor. A ver, Raúl, hay dos lecturas. Uno, lo que tiene que ver con la investidura presidencial. Mira, desgraciadamente en nuestro país, pues bueno, ya hemos visto que no todos los políticos que llegan a este alto nivel no siempre tienen la misma prestancia y posición. Tenemos ejemplos claros, algunos lamentables y patéticos de lo que es cómo se destruye una imagen presidencial. Me viene a la mente la figura de Vicente Fox, con sus desplantes y con sus respuestas y con sus actitudes, ¿no? No ha sido ni el primero ni el último. El propio Andrés Manuel López Obrador también tiene su propio estilo, desde el momento mismo en el cómo se sienta, cómo se presenta, cómo trata él. Pero vuelvo al punto, para mí queda claro que comunica y conecta con alguien que sí le gusta, como es, pues. Pero finalmente, bien dice el dicho, ¿no? Para ser también hay que parecer. Todos deseamos siempre una figura presidencial seria, formal, que pues respete la investidura. Y el presidente es cuando está a modo, porque a veces es muy respetuoso, dice él, de la investidura presidencial, la cuida. Y otras, la verdad, pues la deja por los suelos. Son estilos de gobernar. Ahí ahora sí cada quien sus gustos y sus apreciaciones. Yo en lo personal, claro que repruebo esto, sobre todo me preocupa, ¿no? El que recurra a figuras como Chicoche o estas cuestiones y en cierto sentido termine burlándose de algo que es bastante delicado, porque al final del día la postura de los americanos pues parece que viene bastante seria. Él decía, fíjate, me acuerdo que dijo, yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos esté detrás de esto porque no puede estar apoyando a una bola de ladrones y de abusivos que quieren aprovecharse de México. Sí, pero lo que no dice también es que aquí hay reglas ya habladas y contratadas que están en el contexto del TEMEC y que nos guste o no, ya se firmaron, ya se asignaron y lo mínimo que se espera es que se respete, nos guste o no el juego. Sí, y tienes mucha razón. En esta parte, bueno, los acuerdos son entre dos entidades, dos estados. No es entre el presidente López Obrador y el presidente Trump en su momento o el presidente Biden en su momento, no. Son acuerdos de dos estados y de alguna forma lo que se acordó es eso. Ahora, si desde el principio, oye, ¿sabes qué es que nosotros queremos que esta forma sea así y que no sea asá? Bueno, entonces se plantea, pero el mismo presidente, el presidente López Obrador, todavía siendo presidente electo, mandó ya a su representante, Jesús Seade, directamente a las negociaciones. Entonces ahora pareciera como que estamos queriendo desconocer algo. En fin, a ver, hay que esperar, Raúl, estas consultas. A menos que el presidente sepa algo que nosotros no sabemos y que esté muy bien documentado
y sepa que con todo y lo que se está diciendo en los Estados Unidos y las amenazas latentes, pues ahora sí, como dicen, nos va a hacer lo que el aire a Juárez. No lo sé, también cabría esa posibilidad de que esté muy seguro. Bueno, para eso son estas consultas, ¿sí? Para eso se van a dar estas consultas, que el presidente ya las minimiza y las califica incluso de estar manipuladas. Ese es el tema. A ver, si todo quedara en el chicoché, si todo quedara en que el presidente busca satisfacer la voz de quienes lo siguen, pues estaría bien, Víctor. O sea, me parece que estaría justificado y entra en eso que tú llamas un estilo de gobernar. Pero cuando ya hay consecuencias, cuando lo que hace tiene consecuencias en la economía de agroproductores, que tiene efectos en la economía de la gente, de los ciudadanos, ya es otra cosa. Y ese es exactamente el gran temor de este asunto. Si el tema fuera, como dice el presidente, es que es política. Bueno, a ver, si es política, entonces en este tema, en que tiene que ver asuntos de carácter económico, que tiene que ver con inversiones, que tiene que ver con cumplimientos, que tiene que ver con generación de empleos, bueno, entonces, oye, aguas y con cuidado, lo manejamos con cuidado. Si fuera política nada más de dichos y que la política está inmersa en este tema, como lo ve el presidente, pues simplemente, pues sí, quedaría en la anécdota, Víctor. Y ese es exactamente, me parece, que es la gran diferencia. O es sagaz, o es ignorante, sí, o realmente está jugando con fuego, o realmente no le interesa lo que pasa en el país, porque a veces ese pareciera el mensaje que da el presidente cuando vemos desplantes como esto. Entonces, mira, la verdad es que sí es un tema de preocupar. Sí, sí preocupa porque bien lo dices tú, van en juego empleos, inversiones, la relación. Yo no alcanzo a entender qué sería de nuestra economía sin dos factores fundamentales. Uno, el TEMEC como tal, y las remesas. Y estos dos elementos están ligados a los Estados Unidos. Así que yo me andaría más con pincitas. Vuelvo al punto, a lo mejor el presidente sabe algo que nosotros no, a lo mejor le apuesta que hoy por hoy su popularidad es muy superior a la que él tiene en México, a la que Biden tiene en Estados Unidos, o a lo mejor también tiene mucho que ver con el hecho de que no alcanza a entender que nos ha demostrado el presidente que no siempre está versado en ese tema, lo que son las relaciones internacionales, porque aquí estamos viendo ya paneles de controversia, aquí estamos viendo ya no es el mercado interno ni la política nuestra chabacana que a veces manejamos, aquí estamos hablando ya de asuntos mayores que tienen que ver con paneles internacionales, con dineros, y son grandes cantidades de dineros, y con empresas que no se andan por las ramas, que no tienen más que interés que los negocios. Bien dicen, los países no tienen amigos, tienen intereses, y Estados Unidos es un país que se caracteriza por tener intereses y por saberlos cuidar muy bien. Ojalá sea como tú lo estás comentando y que sea simplemente esto, ¿no? Hoy el presidente dice y lo vende de esta forma tan sencilla y tan clara como decir, estamos defendiendo que no aumente la luz. Oye, ¿quién puede estar en contra de eso? Estamos defendiendo que los combustibles, como se ofreció en su momento, no aumentarían de precio. Eso se dijo, ¿sí? Dijo que costaría 10 pesos el litro de gasolina, lo dijo hace tiempo, hoy está casi a más del doble. Pero bueno, en fin, me parece que estamos en una situación nuevamente, a ver, no es el primero como dices, ni será el último presidente que tenemos de esta forma, pero sí me parece que a veces, sí, en las formas se descuida mucho el fondo y la trascendencia de esta importante relación compleja que tenemos con nuestros vecinos del norte. Ya veremos en qué acaban estas consultas, si pasan al panel de controversia y ver si hay algún tipo de consecuencia para algún sector de productores de este país. Esperemos que no. Víctor. Los estilos personales de gobernar, Raúl, que no es un término mío, es del maestro Daniel Cosío Villegas, que por cierto publicó un interesante trabajo sobre esto. Y bueno, pues tiempos que nos han tocado vivir. Te mando un abrazo, Raúl. Gracias, Víctor. Un saludo.